¿Qué tal? Bienvenidos a este análisis para The Monday Market. La semana pasada nos dejó una paradoja, una de esas que de verdad te ponen a pensar. Por un lado, vimos a los principales índices bursátiles, como el S&P 500, tocar nuevos máximos históricos, una fiesta. Pero si uno rasca un poquito la superficie, se encuentra con otra realidad. Señales de cautela, de miedo incluso, entre los inversionistas. Así que hoy vamos a desmenuzar justamente eso, esta extraña dualidad entre la euforia de los récords y el nerviosismo que se siente por debajo. Para poner todo esto en orden, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a explorar a fondo esa gran contradicción del mercado. Después, nos meteremos de lleno en los números de la semana pasada. Luego analizaremos a los protagonistas, los reportes corporativos que de verdad movieron el tablero. Con todo eso claro, miraremos hacia adelante, a lo que nos espera esta semana. Y cerraremos, como siempre, con algunas reflexiones y los temas clave que hay que tener en el radar. Bueno, pues entremos en materia. La pregunta que está en la mente de todos ahora mismo es, ¿el mercado está celebrando o está preocupado? Y lo más curioso es que la respuesta parece ser ambas cosas a la vez. Es una situación bastante particular. Miren, esto que vemos aquí es el corazón del conflicto. Por un lado, los titulares son de pura euforia. El S&P 500 y el Nasdaq tocando el cielo en máximos históricos. Y no solo eso, un impresionante 82% de las empresas están reportando beneficios por encima de lo que se esperaba. Suena increíble, pero si miramos la otra columna, la historia cambia. El Russell 2000, que es el índice de las empresas pequeñas, retrocede. Y esto es una señal de que el optimismo no se está contagiando a toda la economía. Además, el VIX, el famoso índice del miedo, repuntó a 17. Y para rematar, el índice de miedo y codicia se mantiene en 35, que es territorio de miedo. Claramente, el sentimiento real del inversionista está mucho más cauteloso de lo que los récords sugieren. Para entender bien esta dualidad hay que profundizar. Vamos a ver los números fríos de la semana que terminó el 1 de noviembre. Aquí es donde los detalles nos van a pintar el cuadro completo. Fíjense en esto. El S&P 500 subió 1.5%, su sexto mes positivo consecutivo. El Nasdaq, que es pura tecnología, fue el líder indiscutible con un avance del 3.2%, séptimo mes al alza. Pero aquí es donde el contraste se vuelve brutal. Mientras estos gigantes volaban, el Russell 2000, que agrupa a las empresas más pequeñas y es un mejor termómetro de la economía real, cayó casi un 1%. Esto nos grita que la subida está súper concentrada en unos pocos nombres muy grandes. Y para reforzar ese punto, a pesar de los récords y los titulares, el sentimiento general del mercado, medido por este índice, sigue pesimista. Este indicador mezcla 7 factores diferentes, y el resultado es 35, que se clasifica como miedo. Es una contradicción muy clara. Nos dice que los inversionistas no están del todo convencidos de que esta subida sea sostenible. Ahora, en el panorama macroeconómico, el evento de la semana fue, sin duda, la Reserva Federal. Como casi todos esperaban, recortaron las tasas en 25 puntos base, o sea, un cuarto de punto porcentual. Ahora el rango objetivo queda entre 3.75 y 4%. Sin embargo, lo importante no fue el recorte, sino el mensaje. El presidente Jerome Powell sonó bastante cauto, mencionó que ve un debilitamiento en la demanda laboral y, con eso, enfrió las expectativas de que veamos otro recorte en diciembre. Y si volteamos a ver los activos digitales, la debilidad fue todavía más notoria. Bitcoin cayó un 4% en la semana y Ethereum un 6%. Lo más revelador de todo es que esto pasó a pesar de que hubo noticias que en teoría deberían haber ayudado al sector. Pero ni los flujos positivos hacia los ETFs, ni otros desarrollos lograron evitar las caídas. Esto muestra que hay una aversión al riesgo más generalizada en el ambiente. Muy bien, ya vimos el panorama general. Ahora vamos a lo particular, a lo micro. Porque los reportes de ganancias de las grandes empresas tecnológicas fueron, sin lugar a dudas, los que marcaron el ritmo y la narrativa de toda la semana. Empecemos con Amazon. Sus resultados fueron contundentes. Superaron las expectativas por mucho. En beneficios por acción, reportaron $1.95, frente al $1.58 que se esperaba. Y en ingresos, más de $180 mil millones. Una barbaridad. Pero lo más interesante es el motor detrás de estas cifras. Amazon Web Services, su división en la nube, que es una joya, volvió a acelerar su crecimiento hasta un impresionante 20.2% anual. Y la razón, bueno, ya se lo imaginan, la gigantesca demanda generada por la inteligencia artificial. Este es el gran tema del momento. Ahora vamos al caso de Meta, porque aquí la historia se pone muy interesante. A primera vista, los números también son excelentes. Superaron las expectativas tanto en beneficios como en ingresos. Uno podría pensar que fue un reporte impecable. Sin embargo, la reacción del mercado fue todo lo contrario.
Y aquí está la clave para entender el humor del mercado en este momento. A pesar de los buenos resultados del trimestre, la acción de Meta se desplomó casi un 12%. ¿Por qué? Por anunciar un aumento masivo en lo que planean gastar para desarrollar su infraestructura de inteligencia artificial. O sea, el mercado aplaude los beneficios actuales de la IA, como vimos con Amazon, pero castiga durísimo los enormes costos futuros que implica, como en el caso de Meta. Por su parte, Apple llegó y presentó cifras muy sólidas, demostrando una vez más la increíble resiliencia de su ecosistema. Como ven, también superaron las estimaciones del consenso, tanto en beneficios como en ingresos. De hecho, fue un trimestre récord para el periodo de septiembre. ¿Qué lo impulsó? Pues ventas históricas de iPhone y de su división de servicios que no para de crecer. Y además, dieron proyecciones muy optimistas para la temporada navideña que es clave para ellos. Esto le dio un respiro y algo de tranquilidad al mercado. Y esta diapositiva ilustra de una manera brutal la extrema concentración que estamos viviendo. La semana pasada tuvimos un día que va a quedar para los libros de historia. El S&P 500, el índice principal, cerró en un nuevo máximo. Perfecto. Pero el 80% de las empresas que lo componen terminaron ese mismo día con pérdidas. Esto nos dice que la fiesta es para unos poquitos gigantes, mientras la gran mayoría del mercado se está quedando atrás. Muy bien, con todo ese contexto ya bien claro, miremos hacia adelante. ¿Qué nos espera en la semana que comienza hoy, 3 de noviembre? Porque va a ser una semana cargadita de datos económicos y más reportes de empresas que podrían confirmar o cambiar por completo la narrativa actual. El calendario económico viene denso. Hoy lunes tenemos el ISM manufacturero. Mañana martes las ofertas de empleo JOLTS, que son un buen indicador del mercado laboral. El miércoles el reporte de empleo privado de ADP. Y el viernes el plato fuerte, el informe oficial de empleo. Este es el dato más esperado. Claro, siempre y cuando el cierre parcial del gobierno no retrase su publicación. Y en cuanto al sentimiento del inversionista, aquí tenemos otra pieza más para este rompecabezas. A diferencia del índice de miedo y codicia, el optimismo entre los inversionistas minoristas, los individuales, de hecho ha mejorado. Como se ve aquí, un 44% se declara alcista para los próximos 6 meses. Es un número mayor que el 36.9% que se mantiene bajista. Otra vez, vemos sentimientos encontrados por todas partes. Y por supuesto, la temporada de resultados no se detiene. Esta semana vamos a escuchar de empresas muy relevantes en sectores clave. En software e inteligencia artificial, Palantir. En el mundo de los semiconductores, AMD y Arista Networks. En consumo y movilidad, Uber y Robinhood. Y en el sector salud, gigantes como Pfizer y Novo Nordisk. Sus resultados nos darán más pistas sobre la salud de diferentes áreas de la economía. Bien, con toda esta información ya sobre la mesa, vamos a tratar de sintetizar y plantear los escenarios más probables para los próximos días. ¿Qué podemos esperar? Nuestro escenario base, al que le damos una probabilidad del 60%, es que veamos datos económicos mixtos, ni muy buenos ni muy malos. Esto permitiría que el mercado digiera las ganancias recientes y se consolide. Luego, un escenario alcista, con un 30% de probabilidad, se daría si los datos de empleo son muy fuertes, sugiriendo una economía sólida. Esto podría provocar que el dinero rote hacia otros sectores. Y finalmente, un escenario bajista, con un 10%, que se activaría con datos muy negativos o alguna sorpresa fea con la inflación, lo que aumentaría la volatilidad. Y todo esto nos deja con 2 preguntas cruciales en el aire. La primera, ¿es sostenible esta concentración tan extrema del mercado en un puñado de acciones? ¿O en algún momento veremos un reequilibrio forzoso? Y la segunda, que es la gran pregunta de esta década, ¿cómo y cuándo se van a traducir estas inversiones multimillonarias en inteligencia artificial en rentabilidad real y generalizada para las empresas? Son los grandes debates que van a definir el futuro. Para seguir desglosando estas preguntas semana a semana, consideren suscribirse y dar like para apoyar a The Monday Market. Nos vemos en la próxima.